privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. La segunda mitad de los años 90 fue tal vez la época más prolífica a nivel fanzines, no solo del país, sino también de la región. El consumo cultural, la lectura, la difusión de los textos desde otros lugares, incluso, por supuesto, fuera de los espacios de convención. Era un fanzine que estaba hecho íntegramente por nosotras. La idea por la que fue creado el fanzine fue para difundir una movida que se llamaba Sharp, relacionada con skinheads antifascistas. Estaba la feria de fanzines, había una en San Fernando, de la feria de Torcuato, la de San Miguel. Qué época más linda, qué pibes que éramos, ¿no? Aguante el punk. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. ¿Alguna vez te pusiste a pensar, o se pusieron a pensar, mejor dicho, cómo hacían para poder conocer bandas nuevas? Creo que la mayoría de las personas que están escuchando esto en este momento tenemos un nexo en común, que era a través de algún amigo, a través de algún conocido, o ir a un recital y ver una banda y que nos guste y terminar comprando una producción independiente. Y la otra alternativa que también había era conseguir algún fanzine y leer las reseñas de discos y fanzines que tenían esa prensa independiente, ¿verdad? Y poder descubrir bandas nuevas. Los fanzines cumplieron un rol muy importante dentro de la movida para poder difundir bandas, y las íbamos descubriendo a través de gacetillas de prensa, comentarios de producciones independientes. Dichas producciones independientes también tenían ese gusto especial, ¿verdad? Porque no era muy fácil para que las bandas puedan grabar y puedan difundir su material. Entonces a todos nos picaba el bichito de la curiosidad y empezábamos a ver qué onda, escribir a las bandas, escribir a los sellos y a escribir a las pequeñas distribuidoras que empezaban a asomarse a mitad de los 90. Por eso los fanzines ocupan un lugar importante dentro de la movida, y hoy vamos a escuchar algunas historias sobre los fanzines que fueron surgiendo en la zona, que algunos fueron emblemáticos y marcaron una influencia también dentro de los fanzines que salieron después de los 90. Muy bien, amigues, ¿cómo andan? Bueno, esto debería estar como de fondo alguna Olivetti sonando tac, 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 ahí, porque bueno, hoy vamos a hablar sobre fanzines y gente, amigos, amigas, amigues, editoras y también chicos de bandas, chicas de bandas de otros esteros, de otras cosas, hablando sobre fanzines. Bueno, la verdad que me toca personalmente, y también a Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, Gonza? ¿Cómo estás, Richard? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonza? Bien, todo tranqui. Muy bien. Creo que el primer fanzine, así que tuve en mi mano, fue un fanzine que llamaba Reptil. Era un fanzine español que se conseguía en algunos locales de revistas y eso. Y el primer fanzine que conseguí fue uno así que llamaba Reptil, y me llamó la atención porque tenía, creo que a Parabellum y a NoFX, me parece, en la tapa. Y era, porque a mí me gustaba mucho la viola, una BC Rich, que es medio parecida a la SG en esa onda, y estaba el de NoFX así con todos los dreads así volando, y como que toda esa estética me llamó la atención, ¿viste? A mí ya me gustaba Ramones, me conocía algo de Religion, pero como que era esa estética bien, como hacía under, como que me llamó mucho la atención. Y me compré ese fanzine, y bueno, ahí descubrí un mundo, digamos, de nuevo para mí, que estaba muy bien hecho ese fanzine, como que me motivó mucho. Y después, bueno, compraban en esa época mucho, me acuerdo, la Madhouse, y se carteaban ahí puse un aviso que tenía ganas de hacer un fanzine, y me escribió, el primero que me escribió fue Horacio, de Buenos Aires Underground, mirá, me acuerdo. Me escribió una casilla de correo, mandé cartas a todos lados, me escribió, la primera carta fue él, me mandó su fanzine, y me mandó el demo de Subversivos. No sabés la alegría
que tenía. Y bueno, ahí arranqué con el Banana, le puse, porque bueno, era mi apodo, como me decían. Hice 7 números, que bueno, algún día, si los llego a encontrar todos, los voy a escanear y los voy a editar. Así que bueno, llamado a la solidaridad también, si alguno tiene por ahí alguno, que me lo pase, se lo devuelvo, lo escaneamos y lo editamos. Y bueno, creo que es todo lo que uno hace siempre habla de uno. Y en esa época creo que un fanzine hablaba de uno, ¿no? Obviamente había clichés por todos lados, Amnesty, están en Sense of People, Amnesty, Mumia Uyamal, y ahí como la repetían, pero me parece que sienta algo como un precedente tremendo en esa decisión de tomar y de hablar de cosas que no se escuchan en otros lados, ¿no? De comentarnos un recital de Lechuga, comentar un demo de Lechuga, vos decís, ¿por qué no sale en otras revistas? Y porque no le van a dar importancia. Entonces vos sí dale importancia, poner en valor. Y creo que los fanzines tienen que ver con eso, ¿no? Poner en valor y, digamos, hacer lo que uno tenía ganas de contar y de decir. Eso me parece grandioso. Y bueno, la verdad que había millones de fanzines, los de siempre, Decadencia Humana, Buenos Aires Underground, Buenos Aires Desorden, Alto y Claro, todos los fanzines de José de Paz, el de Negro Varela, que también cuenta ahí. Creo que El Golpe Justo, más allá de si te gusta o no te gusta, creo que era el fanzine de la zona norte por excelencia, me parece. No por su contenido y todo eso, sino porque también sentó un precedente en muchas de las cosas que se ven en esos contenidos, y la verdad que unos genios, Negro Varela, El Pulpo y los demás. Pero bueno, vamos, Seba, vos sos un gran fanzinero, dale. Comparto también mucho de lo que contó Richard recién. Mi conexión con los fanzines también va también muy de la mano con esa curiosidad de uno de empezar a descubrir música y no quedarse siempre con las 3 bandas pilares que uno empieza a escuchar cuando es adolescente, ¿verdad? Esa trilogía de Ataque, 2 Minutos y Ramones es como que no quedarme con eso y empezar a investigar y descubrir bandas, y esa curiosidad de chico, de pendejo, era juntar plata que me daban para el kiosco en el colegio y irme los sábados a San Miguel, que era una escapada que me pegaba, y comprarme algún cassette, algo por el estilo. Y creo que como a todos y a todas las chicas y chicos de la zona, ir a Che Heavy en San Miguel implicaba de que te compres algo y te daban un souvenir, ¿verdad? Podía ser no sé, te daban una mierda que era como un cosito de cerámica que decía Che Heavy, o una foto, y un día tuve la casualidad de que no era una foto y era unas fotocopias dobladas al medio y abrochadas. Me llamó la atención, tenía una nota Letal, que era una banda que escuchaba cuando era chico que me llamaba la atención, entonces fue como, bueno, dame esto. Eso fue el contacto con mi primer fanzine, no me acuerdo el nombre, lo perdí el fanzine, no, la verdad que no recuerdo, pero me llamaba mucho la atención el tema de que una banda que me gustaba y que no salía en los medios, ni en el Fide Clarín, ni en ningún lugar de eso, tenía una entrevista y lo tomaba por el lado más humano a la persona y no del músico y de una estrella de rock. Eso me abrió un poco la cabeza. Después, al tiempo, en un recital, no me acuerdo en dónde, no sé si en Arlequines o dónde fue, había una mesa con un montón de revistitas que le decía en su momento que eran fanzines, y empezar a leer esas bandas que a mí me gustaban, no sé, Autocontrol, 2 Minutos, cosas que en la Madhouse no salía, y me llamaba fuertemente la atención. Y me acuerdo que el primer fanzine que me lo compré, no sé si salía 50 centavos o una cosa así, que era muy poca plata, y volver en el tren a casa leyendo eso, que lo leí como, no sé, 10 veces, porque era muy cortito el fanzine, fue como que me abrió la cabeza. Inmediatamente empecé a investigar, empecé a buscar cosas, me enteré de la feria de Congreso, me fui un día, me retiré del colegio, me fui a Congreso, volví con un montón de fanzines en la mochila, y fue como un flash encontrarme con todo ese tipo de cosas, información, y para un adolescente que está en busca de información era como wow, o sea, zarpado, o sea, lo está escribiendo un chabón que ni siquiera es periodista, dice lo que yo pienso, dice lo que me gustaría decir a mí, y fue como, bueno, dale, empezar a hacerlo yo también, tomar el hazlo tú mismo, y hubo fanzines que son pilares, que hoy por hoy es como la formación fancinera que tuve, por decirlo de alguna manera, que me ayudaron un poco a hacer mi propio fanzine. No sé, leer el Rebelión Rock, leer Resistencia, Decadencia Humana, leer El Golpe Justo, leer también, Buenos Aires Underground, que para mí fue la mejor dupla de Gringo y Horacio haciendo un fanzine. Es como que las historias que tienen el fanzine es como que también rompían el esquema del fanzine, como decía Richard en un comienzo, que era como una estructura de fanzine de la nota Fan People, la amnistía, anti-McDonald's. Entonces ellos eran como más
desvergonzados, desfachatados, por decirlo de alguna manera, rompían con eso y tenían historias que eran ultras deformes y que yo las leía y me cagaba de risa, y después conocer a los editores y comprobar que los fanzines y esas editoriales eran el reflejo del editor. Por eso siempre me llamaron la atención los fanzines con editoriales largas, porque es como en donde uno como editor se deja entrever, y es lo que también volqué mis fanzines, de escribir un montón de cosas, y es como, si me pongo a ver todos los fanzines que edité, es como una continuidad y una evolución que fue pasando. Y la verdad que para mí los fanzines es la mejor herramienta que hubo y sigue habiendo, ¿verdad? Gonza, ¿algo para acotar? A mí lo que me pasó con poner mi primer fanzine es que no estoy seguro cuál era, porque yo leía cómics, era de chico, leía cómics, y como que en el mundo de los cómics, el fanzine también había muchos. Yo iba al Rayo Rojo, al Club del Cómic, y había como un sectorcito de fanzines, entonces como que yo ya venía medio familiarizado con que podías hacer tu propia revista. Pero bueno, sí, cuando descubrí los fanzines punk me encantaba. A mí mi parte favorita creo que eran las reseñas de discos, que me ponía a ver. Bueno, este disco dura 5 minutos, tiene 20 canciones, es lo más rápido que vas a escuchar en tu vida. Yo cuando leía eso, empezaba a investigar por donde podía, dónde sacaba ese disco. Eso me gustaba mucho de los fanzines, que reseñaban discos que no se reseñaban en ningún otro lado, ¿no? Bueno, las entrevistas también eso me gustaba mucho, que podías leer qué decían los pibes de bandas súper chicas que a vos te gustaban y que creías que a nadie más le importaban, y no, ahí encontraba gente que también le interesaba. Ya viniendo a la zona, bueno, para mí siempre fueron medios míticos, bueno, el Golpe Justo, el Buenos Aires Underground, el Alto y Claro. Me acuerdo cuando leí también del Banana creo que era en el fanzine Hazlo Tú Mismo también, que yo no conocía el fanzine, y nada, también para mí, hasta que pude conseguir uno, pasaron unos años, así que también tenía cierta misticismo ese fanzine. No quiero vender humo con el fanzine Banana porque me toca personalmente, así que bueno, dejemos que los protagonistas nos cuenten sobre los fanzines, los que recuerdan sus favoritos, así que vamos con este quinto capítulo de este podcast Más Allá de la General Paz. El Golpe Justo fue un fanzine que arrancamos con mi hermano en el 95. Juan Varela, profesor y pionero del Sharp en Argentina. Y bueno, se dedicaba a difundir bandas de música hoy, de música ska, pero el eje con el que, la idea por la que fue creado el fanzine fue para difundir una movida que venía ya hacía algunos años en otros países del mundo, que se llamaba Sharp, relacionada con skinheads antifascistas y también con skins que respondían a diversos arcos políticos, desde el anarquismo, el comunismo. Y bueno, se dio todo esto por el tema de reivindicar un poco el espíritu de una movida que en sus orígenes no tenía nada que ver con el racismo ni con el fascismo, y que tuvo mucha prensa esa línea de acción de ciertas personas que se apropiaron de una estética y de una movida, ¿no? Entonces, en diferentes lugares del mundo y también en Latinoamérica se crearon fanzines y diversos tipos de actividades para dar a conocer la historia de una cultura juvenil bastante criticada por lo que se venía viendo en los medios de comunicación de la época. Sí, el fanzine duró unos 5 años, creo, después volvimos un par de veces más, y creo que el último número habrá sido en el 2010. Y bueno, uno mirando un poquito para atrás, hay ciertas cosas del fanzine que hoy no me gustan. Principalmente los primeros números, había mucha inexperiencia, mucha falta de información, falta de criticidad de parte nuestra. Pero bueno, éramos más chicos. Yo en esa época tenía 19, 20 años y mi hermano tenía 15, 16. Y bueno, nos llegamos a autoperdonar por la inexperiencia. Pero sí, fue un fanzine que
se hizo un espacio en la movida fancinera de la época, ya que la temática está enfocada a la región. Bueno, los fanzines que me gustaban, obviamente, el Banana, Alto y Claro, Rompiendo el Silencio, todos fanzines de amigos, todos estaban buenos, en mayor y menor medida. Maguila, no recuerdo los nombres de todos, Rompiendo el Silencio, ¿qué otro más? Skinhead Days. Había muchos fanzines en esa época, todos tenían lo suyo. Si bien es cierto que habían algunos que se destacaban, pero todos estaban buenos. En el 98, junto con unas amigas, armamos un fanzine, Esperanza de Cambio se llamaba. Romina Cárdenas, doctora en filosofía y fancinera. Era un fanzine en donde escribíamos sobre antiespecismo y sobre diversidad sexual. Era un fanzine que estaba hecho íntegramente por nosotras. Nosotras escribíamos, editábamos y publicábamos todo lo que teníamos. Hacíamos fotocopias en el trabajo del padre de Jessica, que era una de las chicas que estaba en el fanzine, y podíamos distribuirlo de manera gratuita en las ferias. Íbamos a la Feria del Congreso y a la Feria de San Miguel. Y fue una experiencia que estuvo increíble porque fue verdaderamente el medio por el que me conecté con un montón de gente del conurbano y de distintos lados del país, gente de Mar del Plata, gente de Chubut. Nos escribíamos cartas, me acuerdo la ansiedad con la que esperábamos esas cartas que podían tardar semanas. Uno con el que más me escribí fue con Mati de Mar del Plata, que teníamos ahí como un vínculo epistolar súper aceitado. Nos íbamos mandando cosas a través de los sobres, y nos mandábamos cassettes y cosas para compartir, fanzines de distintos lados que nos habían llegado. Esa fue una de las cosas más piolas que tuvo los 90 para mí. Y los fanzines que más me gustaban, el Banana Scene me gustaba mucho, del querido Richard. Después uno de los fanzines que a mí más me gustaban, que ahora no puedo acordarme el nombre, era el fanzine de May, que de hecho fue uno de los fanzines que inspiró o que funcionó de catalizador para que llegue el Esperanza de Cambio, que es el fanzine que hicimos nosotras. Y después, no sé, leíamos todos los fanzines que nos llegaban. El Hoy también, todo lo que podíamos encontrar lo leíamos. Desde el 92 más o menos hasta el 2000 aproximadamente. Horacio, editor del fanzine Buenos Aires Underground. Se llegaron a editar unos 13 números. Bueno, el arte de tapas, más que nada se encargaba el gringo, y entro tanto yo con esa máquina de escribir bastante antigua, eléctrica, que nos hemos traído en Squad, y así se fueron haciendo las primeras ediciones de los compilados. Yo por esa época hacía fanzines. Nadia Presti, fancinera y coordinadora de Queremos Cultura Ediciones. Empecé a hacer fanzines en el 92, 93. Empecé con un fanzine. Tenía básicamente lo típico, que era desde entrevista a bandas, escritos sobre distintas temáticas, incluso de la época, desde vegetarianismo hasta, no sé, desarme o cuestiones políticas de la época, reseñas de discos, de recetas vegetarianas, qué sé yo. Tenía un montón de panfletitos, incluso de otros fanzines, o sea, difusión de otros fanzines. Así que bueno, tenía básicamente lo típico de la época. Y después, un poquito más adelante, empecé a editar otro, que ya me dediqué más a lo que era poesía, o sea, poesía mía con collage, o sea, era todo collage y poesía. Y después, bueno, ya me dediqué un poco más a los libros y demás, pero bueno, en esa época movía los fanzines en las ferias o a donde estuviera o a donde fuera un recital, llevaba los fanzines y demás. Con respecto a los fanzines de la zona y de la época, Cristian Vaca, cantautor y productor, ex vocalista de Hacete Cargo y Cuenta Conmigo. Cabe primero destacar que la segunda mitad de los años 90 fue tal vez la época más prolífica a nivel fanzines, no solo del país, sino también de la región.
En todos los recitales que ibas había ferias de fanzines, había feria de fanzine en Torcuato, estaba la feria de fanzine de San Miguel, así que bueno, teníamos acceso a un montón de material y de información. Por otro lado, de la zona, los fanzines que más recuerdo es el fanzine Banana, y tal vez el fanzine para mí más importante de todos los que he leído acá en la zona, por todo lo que significó para un montón de gente, por la bandera que plantó en ese entonces. Fue un fanzine paceño y el fanzine de los hermanos Varela, el famoso fanzine Golpe Justo. Bueno, hice varios fanzines. Vicky Sabatini, editora del fanzine Canut Seip. En lo que se refiere a mis producciones, hice varios fanzines. El primero fue a los 16 años, se llamó La Muralla. Recuerdo que fui a un ensayo de Los Subversivos, le hicimos una nota. Había mucha nota social, mucha nota sobre ecología, sobre feminismo. Después también hice otro fanzine que se llama Design Arts and Rarities, que ese era más artístico. También hice El Locura Urbana, que le hicimos reportaje a Fan People, a Cadáveres, Gusanos, bueno, a varias bandas, a Flema también, no sé si lo nombré, bueno, y a mi banda Funeral. Hice varios fanzines, ese fue, digamos, el que más repercusión tuvo, El Locura Urbana. También hice otro fanzine que se llamaba Entre Todos. Algunos eran de arte y otros eran más sociales y otros más musicales. No recuerdo muchos fanzines y bandas. Gastón Bullard, editor del Maguila Saim. Recuerdo lo que más me gustaban de aquella época, el fanzine de Nahuel, bueno, Alto y Claro de Sebas, el Banana de Ricardo. Me gustaba mucho el No Somos Nada de Emilio Faciolo de La Plata. Fanzines, me acuerdo, bueno, el de Gaby, el de Gilligan. Mario Bazán, skater profesional. Que, bueno, tenía cosas de skate y me cebaba por eso. Como era también en esa época difícil ver cosas de skate, tipo como ahora YouTube. El que tenía un video de skate o una revista de skate era la gloria para nosotros. El contexto nos ayudaba mucho, entonces era caro comprarse un video. Nos juntamos entre 3, 4, 5. Poníamos entre los 5 platas para comprar un VHS de skate de afuera, por ejemplo, importado. Y lo tenía 2, 3 días uno, 3, 4 días otro, y así iba pasando. Así se perdían también. Y del fanzine de Gaby estaba bueno también porque nos mantenía un poco al margen de la escena, digamos, más elitista que tenía los pro de Capital. Te informaba más de la escena de acá, spots, lugares para andar, fotos a pies de acá, que eso era también muy al margen de toda esa escena. Un poco más de corazón, ¿no? Y no de tanto marketing mercenario, ¿no? Qué sé yo. Después también estaba el de Ivana, el de Richard, que ese también me gustaba por el tema de las bandas. Mantenerme al tanto si tocaba alguien, dónde, las direcciones, que era importante también, ayudaba. Te ponía el bondi que te llevaba, eso estaba bueno. Gracias a todos los compañeros de José Cepaz, de Pilar y de San Miguel, de la zona noroeste. La zona más picante del conurbano, diría un compañero. Un abrazo grande. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Venganza. Esta banda no necesita mucha presentación. La mayoría de los que estamos escuchando este podcast en algún momento lo escuchamos más que nada por haber grabado los 2 temas para el mítico Mentes Abiertas. Es una banda que tenía integrantes de acá de la zona, de Del Viso. Llegaron a grabar un demo que anda dando vueltas por ahí. En internet calculo que se debe encontrar. Sin más preámbulo vamos a escuchar el tema La Gente Me Dice. La gente me dice que estoy mal, gastando el tiempo, y eso no es verdad. Yo soy lo que soy, y así seguiré. Nunca en mi cabeza yo gastaré. Hay que divertirse, pasarla bien, recitales y escabiar, hacer mover. No cruzarte el brazo ni decir ya la pasé.
Algún día me entenderán. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los 90s. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los 90s. Escribir una canción, hacer un flyer, pintar una pared, aprender una receta, mandar una carta, recibir un cassette, intercambiar un cassette, cosas buenas de los 90s. Los 90s, hardcore punk, más allá de la General Paz. Que no te la cuente nadie. Que lo hagan los protagonistas. Así que todo esto sí, tengo un buen recuerdo. Juan Manuel Aulita, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sección Zárate Campana y miembro de Animadversión. Hay recuerdos importantes de recitales, kermeses, ferias de fanzines, de estos nuevos medios que se instrumentaron, ferias de libros, una generación distinta que asumió el consumo cultural, la lectura, la difusión de los textos desde otros lugares, incluso, por supuesto, fuera de los espacios de convención, fuera de las universidades. Es decir, se apropia, nuevas capas jóvenes se apropiaron de la calle, de las canchas de fútbol, de los clubes de barrio, de las bibliotecas populares, bajo nuevas ideologías, no sé si nuevas ideologías, sino ideas y tópicos que volvieron a emerger fruto de una necesidad histórica, que también para que esa necesidad histórica se dé, se dieron, como decía, las bases ecológicas. Creo que lo mejor del punk en esa época, y del hardcore punk también, ¿no? Mirlir, bajista de Las Plantas No Pecan y bajista de Fusibles. En mi caso fue introducirme a lo que era la contracultura, a lo que sigue siendo una contracultura, que lógicamente en ese momento no lo conceptualizaba como tal, ¿no? Pero lo que tiene que ver dentro de esa contracultura fue los espacios de organización, aunque suene muy trillada, ¿no? La palabra autogestión, realmente en esa época era una autogestión, y poder enlazar, ¿no? Y poder empezar a hacer vínculos con personas que siguen siendo mis amigues históricas, podríamos decir, y que en esas épocas, activaban profundamente y seriamente a través de la autoorganización. Esos vínculos fueron permanentes, y poder observar, tal vez sin ser tan participativamente, en mi caso, pero circular esos espacios sociales y poder haberlo transitado, ya sea desde un recital a una feria de fanzines, por ejemplo, hizo que de alguna manera, a través de los años, las caras, nos conociéramos las caras, ¿no? Y que nos siguiéramos cruzando en una línea histórica en otros espacios posteriores, y creo que aún lo seguimos haciendo, y yo creo que esos vínculos que hoy perduran me los dio el punk y haber circulado esos espacios. Y en relación a lo mejor también la identidad, ¿no? Una identidad, como había dicho antes, un sentido de pertenencia hacia algo que era un movimiento, ¿no? Porque el punk no era solamente un concepto musical, sino que venía con una carga ideológica en la que muchos adolescentes nos empezamos a identificar en esa época y nos empezaba a perfilar en una postura de rebeldía. Y eso también nos estimulaba, a muchos, en su caso a través de la confección de fanzine, a otros desde querer colgarte un instrumento y formar una banda y cantar canciones en relación a esas temáticas. También, observando este contexto en el que estábamos, ¿no? En los 90, en esa adolescencia en la que realmente se percibía un no futuro, un lema, ¿no? Muy ligado al punk rock. Realmente había un sentimiento de que no había mucho más adelante, ¿no? En un contexto de neoliberalismo en el que crecimos, en el conurbano, y nos marcó. Yo en mi caso creo que me marcó porque, como dije antes, fue una introducción ideológica que se fue profundizando y nos dio una identidad que muchos seguimos sosteniendo, con muchos años más y habiendo transitado muchas experiencias, pero como que nos une todavía una gran convicción
ideológica y utópica. Los 90 tuvieron muchas cosas buenas, casi no sé si decirte la mayoría, Sergio Pogonza, vocalista de Liberando Expresiones. pero lo que se puede destacar mucho es la cantidad y diversidad de bandas que había, movimientos que había, que actualmente ya no existen. En los 90 existía escena que hoy por hoy no tenemos. Y creo que si en la actualidad tuviésemos eso, se harían muchas cosas. Pero bueno, las cosas cambian, todo va fluctuando de forma diferente y hoy por hoy tenemos Instagramers, YouTubers. Pero en su momento, bueno, lo bueno era eso, tener muchas bandas, mucha diversidad, o sea que uno podía elegir recitales todos los fines de semana, que no solamente tenías uno, tenías varios, y bueno, también era otra época donde estaba todo mucho más accesible. Posterior a todos los líos que ya sabemos que sucedieron, se cerraron muchas puertas, muchos lugares, y bueno, entonces empezó a bajar también un poco la frecuencia de las bandas, que ya no se podía tocar, y bueno, así se fue decayendo lentamente. Y bueno, y también a la actualidad surgieron muchos problemas de, como quien diría, de cartel o egos, donde, qué sé yo, antes no había tanto problema por el yo soy esto. Entonces, bueno, con el tiempo eso empezó a disgustar y molestar, entonces, bueno, empezó a decaer. Lo bueno de los 90... Marcela Gijena, skater y pionera del hardcore punk en la zona. Y la birra a $1, ¿qué crees que te diga? Es lo primero que se me viene a la mente. La birra a $1, increíble. Pero bueno, hablando en serio, el nacimiento de muchas bandas, creció la escena, crecieron los fanzines, los demos, bandas por ejemplo como 2 Minutos, está bien, no es de la zona, pero es para destacar. Arrancaron en el 89 y todavía aún siguen tan vigentes como en aquella época. Inclusive con el Mosca, el Indio y el Papa, que son integrantes fundadores, siguen haciendo giras internacionales, no pararon más. Después de haber grabado Mentes Abiertas, nunca más pararon. Y siguen siendo los mismos pibes de aquellos años. Una humildad que no todos la pueden sostener. Creció el hardcore. Antes eran muchas bandas punk, pero bueno, el hardcore salió más a la luz. También, tal vez sea por el Mentes Abiertas, que abrió muchas puertas y pintaba que iba a ser una cosa muy buena. Una producción independiente, autogestiva, creo que marcó un antes y un después en todo esto, toda esta movida contracultural, ¿no? Después, bueno, como que se dividió todo, por motivos que no voy a nombrar, no vienen al caso, pero básicamente lo bueno fue la explosión artística a nivel musical, más que nada, ¿no? Había producciones teatrales en Cemento, a cargo de Omar Chabán. Nunca llegué a ver nada, pero por lo que me contaron era algo muy loco y estaba muy bueno, muy under, muy bueno. Pero bueno, nunca llegué a ver nada. Los 90 eran una década espectacular. Pelado, baterista de Adolecer. Estaba bueno que había muchos recitales, éramos jóvenes, principalmente éramos jóvenes. Muchos recitales, vivíamos de recital en recital, hacíamos viajes lejos. Me acuerdo que éramos 10 locos y nos íbamos a tomar el tren, nos íbamos a recitales a Zárate, a cosas que hoy no las hago ni en pedo. Hoy no. Es otra época también, ¿no? Y estaba bueno, pero como te digo, era fines de semana, era recitales, ya ni me acuerdo, había antros que te metías que capaz que iba una vez sola. Nos íbamos a, no sé, a la Ferrere, a un lugar que no sé, ni me acuerdo, creo que era la Cueva, creo que estaba enfrente de la estación, y íbamos a todos lados. Estaba muy linda. Bueno, estaba la feria de fanzines, había una en San Fernando, la cual
yo por ahí exponía material mío que conseguía yo, pero bueno, no eran mías las ferias, ¿no? Pero me acuerdo que íbamos a la feria de acá de San Fernando, la feria de Torcuato, la de San Miguel, que estaba en la rotonda, me acuerdo, donde está el Carrefour, ya estaba el Carrefour, bueno, enfrente de la estación también, ahí estaba la feria, y después, bueno, recitales, Cemento, los recitales de Cemento, te continuará el que estaba ahí en la calle 9 de Julio, en Cerrito 228, ¿cómo era que se llamaba? Que estaba abajo, no me acuerdo. Teatro del Plata, había un montón de lugares. Y nuestra salida, viste, nosotros ni actualmente tampoco, ¿no? Viste, no éramos así de ir a boliches ni nada, era más, viste, nos gustaba ir a ver bandas, a ver bandas. La Casa Azul también, había muchos recitales. Fue una época buenísima, nuestro horizonte era muy grande en esa época. En la medida que uno va creciendo, viste, se te va achicando. Y geniales porque ya, viste, me pongo un poco melancólico, pero me da ganas de volver, viste, a sentir esas cosas que uno siente cuando a esa edad, viste. Estaba buenísimo. Los 90 es una época que no tengo nada malo para decir de ello. Y lo bueno de los 90 fue conocer también muchos amigos, muchas bandas. Graciela Roldán Monona, gestora cultural y pionera del hardcore punk en el noroeste. Haber viajado con los chicos de Subversivos a La Pampa, a Santiago del Estero. Lo bueno de los 90 es esperar el fin de semana para estar en José C. Paz y ver a dónde íbamos. Lo bueno fue recuperar la FOR en algún momento. Lo bueno era la Federación Libertaria, que un montón nos reuníamos ahí. Hubo muchas cosas buenas, muchas bandas, muchos viajes, mucho tren, muchas cosas, muchos recuerdos. Creo que son muchas anécdotas lindas también que tuvimos y no sé, se me viene a la cabeza. De repente, si tengo que decir anécdotas graciosas, hay miles y tenemos que hacer programas de radio con un montón de ediciones de miles de anécdotas, entre ellas de rocamboles, que podemos morirnos de risas, pero me gustaría contar que en algún momento hubo un merendero los fines de semana en José C. Paz con todos los chicos, yo creo que se deben acordar, y ahí se vio reflejado la empatía que teníamos todos por el otro, de querer ayudar, de estar, de gastarnos hasta el último peso en mercadería para que esos pibes puedan comer. Lo recuerdo con mucho cariño eso, con mucho cariño, porque ahí se reflejaba lo humano que éramos y lo buena gente que había en José C. Paz, en Los Polvorines, en Del Viso y en Escobar. Y bueno, y así transcurrió todo, ¿no es cierto? En esas épocas tan lindas en las que vivimos, feliz de haber conocido tanta gente linda, con todas las ganas de volver a reencontrarme con todo, que hace tantos años que no los veo. Ya sé lo que me van a decir, porque cada vez que los veía yo los empezaba a abrazar y era una hincha pelota y siempre me decían, Monona Biorsi, deja de molestar. Y yo le decía, pibe, vamos a tomar un vino, vamos a robar un banco, hagamos la revolución. No, terrible. Qué época más linda, qué pibes que éramos, ¿no? Aguante el punky. Trago Largo. Formados a mitad de los 90 en la ciudad de Granburg con una propuesta distinta, con marcadas influencias de Mal Momento, con más volcados hacia el punk rock inglés tipo Undertones, y más que nada por ese lado viene la influencia de esta banda más que los Sex Pistols, o sea, viene más por el lado melódico que por la parte un poco más rápido, más agresiva. Llegaron a grabar un demo, tocaron bastante seguido para la época y fue un demo ensayo con una porta estudio, un sonido que hoy por hoy se puede llamar un poco precario, pero bueno, para la época era un poco lo que se podía llegar sin tener que gastar demasiado dinero, ¿verdad? Así que bueno, ahora va a sonar un tema de esta banda para que la puedan conocer, que fue una banda bastante activa para el momento y que hoy ya no existe. Nos pusimos a chupar, trago largos en la esquina de un bar. Al rato la yuca apareció y
y el trago largo no se acabó. Y ya los documentos ninguno los tenía, pero el trago largo quedaba todavía. Por el trago la mano ninguno subía, y por el trago largo yo me arrepentía. Trago largo, trago largo, trago largo que yo subí. Trago largo, trago largo, trago largo que yo subí. Una noche nos pusimos a chupar, trago largo en la esquina de un bar. Arrate la chuta pareció, y el trago largo no se acabó. Y yo los documentos ninguno la tenía, pero el trago largo quedaba todavía. Con el que trae la mano ninguno subía, y por el trago largo yo me arrepentía. Trago largo, trago largo, trago largo quiero yo. Trago largo, trago largo, trago largo quiero yo. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Mofa, tal vez sea una de las bandas más representativas del emo local y seguramente sea la más antigua tocando dentro de este género. Ya con un largo recorrido dentro de la movida sigue tocando esporádicamente. Editaron varias producciones independientes, la última a través del sello Inerme Disco, que está a cargo de Seba, que es su vocalista. Desde San Fernando suena Fin de los Momentos, de su primera producción independiente Detrás de Mil Colores, y Respecto a mí. Miseria en tus manos.
Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk Más allá de la General Paz. Después teníamos grabación de ensayo, así con... No había celulares en ese tiempo, así que no. Era con grabadorcitos o cosas así. Fueron grabadas en la sala de ensayo y algunos temas de algunos shows en vivo. Y esa fue la forma de mostrarnos, si se quiere decir, a una escena. Y yo creo que sí grabamos algo, pero ni yo lo tengo cassette, me parece, en CD, no sé qué. A veces porque éramos también muy zaparrastrosos, no queríamos gastar un mango. A veces porque cambiamos de integrante, se nos iban, qué sé yo, un guitarrista, un vocalista, o a veces diferentes cosas, nunca pudimos terminar de grabar. Al tener tanto contacto con gran parte de Argentina y del mundo, la mejor forma era de difundir ese material era editándolo a través del sello en compilado. Nos las arreglábamos para que los discos y los fanzines y el material contracultural sea accesible. Nos lo vamos a regalar, ¿no? Vamos a hacer como hicimos esa vez. Hicimos 200 copias, creo que no me quedó ninguna ni a mí. Y está buenísimo eso, ¿no? Nosotros hacíamos música porque nos gustaba, no porque queríamos algo. Que para nosotros era muy importante esa posibilidad de estar en un sello que tanto nos gustaba y con bandas que nos inspiraban y que tuvimos la suerte de generar grandes lazos, cosa que mantenemos hasta el día de hoy con muchos de ellos.